Pedro, Juan y todos los discípulos, Lucas, Mateo, todos los discípulos, Simón, Santiago, todos ellos fueron hombres que en algún momento nadie los conocía y ellos mismos estaban en una ignorancia de saber quiénes eran. Cuando conocieron a Jesús, cuando caminaron con ese precioso, ese Hijo de Dios maravilloso. Imagínense Jesús, el ser más admirable, el consejero. Y Él representa al Padre eterno. Jesús, nuestro amado Señor. Él nos presenta al Espíritu Santo. Nos presenta al precioso Espíritu Santo. El día en que vino el Espíritu Santo fue un día en que todos los discípulos estaban unidos y reunidos en un lugar por instrucciones del Señor, que antes de partir a la gloria les dijo: vayan y quédense juntos hasta recibir la promesa, y la promesa es el Espíritu Santo. Estaban en ese lugar. Y saben, ese lugar que es el aposento alto, que por gracia de Dios siempre está en mi mente porque he podido estar ahí, es pequeñito, es pequeño, es un lugar con techo muy alto, pero pequeño. Y seguramente estaban ahí todos un poco ajustaditos, pero estaban orando. Y estaban expectando, ¿qué será lo que el Señor nos va a mandar? ¿Qué será? Y en esa fecha, justamente a los 50 días después de que el Señor se fue, se celebraba siempre en Israel la fiesta de las 7 semanas. Las fiestas de las 7 semanas, que tiene que ver con la agricultura y también con los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, todas las personas se iban a Jerusalén a celebrar, porque el aposento alto está en Jerusalén. Se iban a celebrar las multitudes, a celebrar ese gran día de las 7 semanas. Así que ese día estaban los discípulos 120 reunidos allí, pero había mucha gente alrededor. Y entonces dice que sucedió algo extraordinario, algo que no es ordinario, sino que está sobre lo ordinario. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Tú tienes que salir de toda esa rutina que a veces nosotros queremos cortar esa rutina y decimos: estoy aburrido, mejor me voy a ir, me voy a viajar, me voy a ir a cualquier lugar, estoy aburrido. ¿Saben qué? Esos momentos de rutina, deténganse un momentito y díganle: Señor, ¿será que tú me quieres hablar? ¿Será que tú tienes algo para mí? Porque muchas veces como seres humanos nosotros queremos llenar todo vacío con todo lo que es diversión. Solamente estamos con Dios y bueno, en algún momento del día oraremos y esto. No, es cuando tú también tienes que dedicarle tiempo a Dios, cuando tu espíritu lo demande. Y muchas veces es esa necesidad urgente. Por eso Jesús les dijo: vayan y esperen. Esos 120 personas estuvieron en ese cuarto 50 días. ¿Qué tal fe? Habrán ido un ratito, habrán ido al baño, regresaron. Habrán ido a tomarse una sopita porque ya estaba medio, ¿no? Que ya decaía, a tomar algo, agüita, y ya volvían. Pero estaban ahí esperando algo. Esa expectativa quiere Dios de parte de nosotros. Esa expectativa, porque Dios, mire, no es escaso.
Cuando alguien le confía en Él, cuando alguien espera en Él, no es escaso. Dios siempre da en abundancia. Solo que nosotros somos tan impacientes, apresurados, queremos todo rápido, que venga. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Hay que saber esperar. Amén. Hay que saber esperar. Y dice en Hechos 2, y lo vamos a leer del 1 al 4. Dice que estando ellos reunidos, pueden leer, busquen sus Biblias, ahí está también en las pantallas, están en las pantallas este versículo tan importante que nos recuerda el día de la fundación de la iglesia cristiana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, todos juntos, quiere decir juntos, en un solo sentir, unánimes, estaban en el deseo de recibir de parte de Dios, unánimes juntos, unánimes juntos. Siempre tenemos en la célula que estar unánimes, en la iglesia unánimes, con un solo deseo. Y de repente, nadie supo de dónde ni cómo vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos. ¿Quiénes fueron? Todos. A ver, ¿están atentos? Abran sus oídos, amén. Olvídense del celular, desconéctense de todo y solo escuchen y reciban lo que Dios tiene. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice que había mucha multitud de gente, había mucha gente que habían venido a esta fiesta y todos estaban sorprendidos porque ellos hablaban en diferentes dialectos, idiomas y en otras lenguas. Empezaron a hablar y a glorificar a Dios sin que ellos supieran que estaban hablando, qué estaban diciendo. Y de pronto se movió esa unción del Espíritu Santo que nos llena, que muchas veces nos llena de paz, de gozo, y también muchas veces nos confronta. Esa llenura que hace que la gente parezca que está borrachos. Muchos decían, están borrachos, pero no puede ser, son las 9 de la mañana, no pueden haber borrachos a esa hora. ¿Cómo pueden estar así? Y era ese mosto, ese vino, era esa unción celestial. Amén. Estamos en este domingo celebrando exactamente eso, ese acontecimiento. Y estamos aquí porque necesitamos cada domingo y cada día recibir esa unción del Espíritu Santo. Un cristiano no puede vivir sin el Espíritu Santo, porque Dios nos otorga llaves, nos otorga una manera especial. Aquellos cristianos que quieren más de Dios, anhelan más de Dios, van a recibir una mayor unción y mayor entendimiento. Pero los que se conforman con un poquito y solo un poquito reciben, entonces recibirán también poca revelación. El Señor quiere que tú recibas la máxima unción y revelación de parte de Él, y no que vengas a cumplir con religiosidad algo, sino que vengas con expectativa
y que también en tu cuarto, en tu habitación, en tu casa te encierres y puedas tener esa comunión con el Espíritu Santo. No puede ser que solo aquí en la iglesia tú quieras venir a ser lleno del Espíritu Santo. Tú lo puedes tener esto en tu casa, en la intimidad de tu habitación, en tu relación con el Señor. Tu oración no puede ser una oración rutinaria, una oración religiosa. Tu oración tiene que ser apasionada, llena de fe, amén, llena de amor por tu Padre, amén. Y eso solo lo puedes lograr con la unción y la llenura del Espíritu Santo. Pedro era un hombre que tenía esta preciosa unción, y todos los discípulos, pero Pedro tenía algo que era muy impulsivo y se aventaba muchas veces primero que nadie, y eso le ayudó a él a entender muchas cosas y a ser muy sincero con el Señor, pero también tuvo que sufrir muchas pruebas, y una de las peores fue tremendo para él negarlo a su Señor. Y eso fue porque él era un hombre tan imperfecto como nosotros. En Mateo 16, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, pueden ver en el versículo, un poco antes del versículo 18, les dijo a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Porque unos decían, ese es hombre endemoniado, otros decían, ese es un farsante, ese es un tal, ¿no? Entonces Jesús les dijo: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro les dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí, en este versículo 18, le dice el Señor, le dice desde el 17: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Pedro representa la autoridad que Dios da a quienes realmente lo buscan. Pedro era el discípulo más entusiasta de todos, el que estaba ahí atento a lo que su maestro, su Señor necesitaba. Estaba ahí listo para preguntar, para servirle. Seguramente se sacaba el manto y él corría para agarrar el manto. Quería un vasito de agua, ahí estaba Pedro, estaba ahí, era muy vehemente. Y Pedro representa a esa gente que quiere servir al Señor con todo su corazón, que ama a Dios, que está ahí despierto temprano leyendo la Biblia, que está ahí orando, que no se deja dominar. Y a veces, claro, al principio Pedro, como un ser humano, iba a ser limado, iba a ser perfeccionado, pero en un principio él era así, ¿no? Era impulsivo. Sin embargo, en su corazón había un amor muy grande por el Señor. Y dice aquí, y tú eres roca. Está hablando de que Jesús, que es el fundamento, es la roca en la cual nosotros nos fundamentamos. Y una cosa muy importante que dice el Señor, le dice: yo te doy autoridad a ti, Pedro, porque lo que tú, aquí dice, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado. Y le dice antes de eso: te daré las llaves. ¿A quién ha dado las llaves? A quienes realmente tienen una gran reverencia por el Señor, una gran
respeto y honra al Espíritu Santo. Aquellos que realmente están dispuestos a obedecer, aunque sean imperfectos, aunque seamos llenos de muchas cosas que el Señor va a tener que estar procesando, limpiando, limando, pero al Señor lo que le agrada es un corazón dispuesto. Amén, amén. Pedro, ese Pedro lleno de imperfección, fue el que llevó el mensaje a las multitudes, como lo habla en Hechos 3, porque ya había recibido esa unción y estaba lleno del fuego de Dios como los demás, pero Pedro tenía ese don de predicar y de poder extender el reino con mayor fuerza con el Espíritu Santo. Y cuando él predicó, habló a los judíos primeramente. Ahí en el capítulo 3 dice que todos los judíos dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos crucificado al maestro de maestros, al Hijo de Dios? ¿Y qué haremos? Dijeron. Porque Pedro, en toda su vehemencia, en toda su entrega a Dios, habló y logró, no él sino el Espíritu Santo a través de Pedro, tocar esos corazones. Entonces Pedro les dijo: ¿qué tienen ustedes que hacer? Tienen que arrepentirse, tienen que cambiar, tienen que aprender a obedecer a Dios, y ustedes tienen que hacerlo. Es lo primero que tienen que hacer para recibir al Señor y al Espíritu Santo. Luego Pedro, en otra oportunidad, imagínense cuán fuerte estaba esa unción en Pedro. Predica a los samaritanos. Y los samaritanos era un pueblo muy aparte de los judíos. Siempre ellos se apartaban de los judíos, pero vivían muy cercanamente. Sin embargo, Jesús dio oportunidad a los judíos porque ellos tenían otras creencias, ellos tenían otras costumbres, no como los judíos. Entonces el Señor Jesús, con ese amor y esa misericordia, ustedes saben que fue y habló con la samaritana, y Pedro les predicó a los samaritanos. Hechos capítulo 8. Vamos a ver en Hechos capítulo 8 cómo es que Pedro, y rompe con todas las reglas de su tiempo. Era muy complicado hablar con un samaritano, era como que un judío se denigraba. Pero aquí dice, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los dos, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Oraron por los samaritanos. No solo recibieron a Jesús, aceptaron a Jesús, sino que dice que oraron para que reciban el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces todo comenzó con los judíos, los samaritanos. ¿Y qué faltaba? El resto. Nosotros, los que no somos judíos, nosotros, los que venimos y somos gentiles, se nos llama. Allí en el capítulo 10 de Hechos, Dios le da una lección a Pedro. Pedro era recalcitrantemente judío. Tenía las costumbres judías bien arraigadas en su mente y en su corazón. Por eso le costó mucho, ¿no?, tener una amistad con Pablo. Pablo era más abierto. Sin embargo, Pedro fue a quien Jesús eligió para que él pudiera llevar la presencia del Espíritu Santo tanto a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Y en este caso estaba Pedro un día
con hambre, ya iba a ser la hora del almuerzo. Ahí está en el capítulo 10, ustedes lo pueden leer. Y ya iba a ir a cocinarse su ceviche de pescadito y viene una visión sobre él y le muestra un gran lienzo lleno de montón de mariscos de todo tipo y le dice: mata y come. Pero Señor, son animales inmundos, tú mismo lo has dicho, ¿cómo voy a comer algo inmundo? Y esa voz del cielo le dice: mata y come, yo te lo ordeno. Wow, Pedro estaba impactado y dijo: ¿qué será lo que Dios me quiere mostrar? Y le dice, Dios le habla y le dice: en este momento van a tocar tu puerta y te van a invitar para que tú vayas a los gentiles, a los romanos, porque los romanos eran sus enemigos, eran quienes los habían sojuzgado, eran quienes los tenían oprimidos, eran quienes les cobraban sus impuestos excesivamente, los tenían como esclavizados. Y le dijo Dios: tienes que ir donde te van a llevar. Y fue efectivamente a la casa de un capitán romano llamado Cornelio. Hermanos queridos, Cornelio era romano, italiano, era la gente que oprimía a Israel. Pero Dios ya se había adelantado y le dijo: Pedro, no juzgues a nadie, no juzgues a esta gente. Yo te quiero que vayas a esa casa donde está Cornelio. Yo ya hablé con él, ya él se ha preparado. Cornelio reunió a toda su familia, reunió a sus vecinos, a la gente más cercana. Y dice que fue Pedro, tal vez con mucho temor, rompiendo muchas barreras en su mente, obedeciendo a Dios, llegó a la casa de Cornelio. Y hermanos, allí hubo un avivamiento. Oró y vino el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Recibieron al Espíritu Santo. Ellos fueron los primeros gentiles y por ellos abrió la puerta Dios para que todos recibamos al Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo. Para Dios no hay barreras, para Dios no hay limitaciones, para Dios no hay nada. Puede ser lo que sea a ojos de la gente, pero lo que Dios le agrada es ver el corazón. Cuando hay un buen corazón, no importa lo de afuera, Dios cambia lo de afuera. Primero hay que ver lo de adentro. Y esta mañana yo te digo, si tú has estado seco en estos días, no has orado, apenitas una simple oración, un poquito cada día, y has estado aburrido, has estado como que algo te falta. ¿Sabes por qué? Porque has contristado al Espíritu Santo, no has pasado tiempo con el Señor, no has orado, no has escuchado. Cuando tú oras, es una conversación con Dios, lo adoras, lo bendices, pero también callas, tienes que callar, tienes que escuchar qué te habla el Señor. Y si tú no entiendes, tú dile: Espíritu Santo, revela a mi vida qué me quiere mostrar el Padre. Y Él de manera clara te va a revelar y te va a mostrar, tanto en tu corazón como en la palabra, lo que Él te quiere decir. Siempre lo va a confirmar con la palabra. Dios quiere que estés lleno del Espíritu Santo. Dios no quiere que tú te conformes con ser un cristiano religioso que tiene que orar. Ya, voy a orar 15 minutitos, a veces 10. Señor, y esto, amén, ya está. No, tienes que orar, entregarle tu corazón, entregarle en tu oración tus temores, tus luchas, todo lo que Dios quiera renovar dentro de ti. Eso es algo muy personal que cada uno lo tiene que hacer, hermanos. Dios va a empezar un gran avivamiento, pero ¿sabes dónde va a empezar? En tu corazón. En tu corazón. Ahí es donde va a empezar el Señor. Dios no quiere cristianos que estén solo por costumbre, por rutina. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia,
Cuando hay Santa Cena ahí, a veces sirvo, estoy en seguridad, ¿no? Así no es. Tú tienes que ser un hombre y una mujer apasionados por Dios y poner a Dios en primer lugar. Siempre en primer lugar. Por eso dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No es primero tu familia. Tu familia es importante, pero primero es Dios. Si quieres tener una familia saludable, primero es Dios. Si quieres tener un negocio próspero y bendecido, primero es Dios. Amén. Si quieres tener buenas amistades, primero es el Espíritu Santo, el mejor amigo. Él te va a guiar y te va a revelar si la persona que se dice ser tu amigo es realmente tu amigo o es solamente alguien que se está aprovechando de ti. Depende de qué. Depende de que tú estés atento al Espíritu Santo. ¿Qué te quiere mostrar el Señor? Imagínense si somos todos en la iglesia llenos del Espíritu Santo, con quebrantamiento, sin quebrantamiento, porque muchos han venido a la iglesia afligidos, por eso han venido. Pero lamentablemente cuando pasa la aflicción ya no vienen a la iglesia. Ay no, ¿para qué ir? Ya he ido bastante ya, ¿para qué? Cuando uno ama al Señor, las cosas de Dios son algo que como que te hace falta. Te hace falta orar, te hace falta adorar a Dios así en comunidad, en conjunto. Te hace falta los domingos adorar al Señor. Te hace falta ir a tu célula, recibir la palabra. Te hace falta. Es algo que lo necesitamos, lo anhelamos dentro, de adentro hacia afuera, no de afuera, como queriendo a la fuerza hacer las cosas. Amados hermanos, es el Espíritu Santo el que en este día se quiere revelar a tu vida. Yo no sé si lo has recibido, pero hoy, si tú lo has recibido, tal vez en un encuentro o en tu casa, a solas o no sé cómo, si Dios te ha derramado su Espíritu y tú estás ahorita en seco, Él quiere que seas nuevamente renovado. Quiero que ustedes se pongan de pie y puedan abrir su corazón en este día. Reciban con expectativa al Espíritu Santo, porque yo les puedo asegurar que tú puedes tener lo mejor de este mundo, todos tus deseos, hacerlos realidad, pero nada te va a satisfacer tanto como ser lleno del Espíritu Santo. Puedes tener el dinero que quieras, las propiedades, lo que sea, hermano, pero nada te puede llenar como llena el Espíritu Santo, como satisface y da fuerzas como el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llenar de gozo nuestro corazón, puede llenar de satisfacción nuestra vida. Así que ahora, los que quieren con esa expectativa recibir esta unción de la llenura del Espíritu Santo, ahí donde estás, tú pídele al Señor. Vamos a orar. Tú en persona, tú mismo. No es que Dios te quiera forzar. No es que alguien va a venir y como una varita mágica va a orar y va a venir. No, si tú no lo buscas, no viene. Tú tienes que buscar, anhelarlo, desearlo. Y no solo por ahora, sino toda tu vida, todos los días. Y si te has secado, pues hoy el Espíritu Santo te quiere levantar, refrescar. Quiero que entiendas que lo que hagamos sin esa unción del Espíritu realmente no tiene fuerza, no tiene fuerza. Pero si tú haces lo que hagas,